Muy buenas noches tengan todos ustedes y bienvenidos a Azteca Opinión. Hoy nuestro punto de conversación será la Ley de Compras y Contrataciones del Estado. Algo que pues sin lugar a dudas merece una revisión, al igual que algunas otras leyes del país, pero esa es una ley importantísima que habría que revisar en algunos de sus puntos. Y hoy, para platicar acerca de este tema, tenemos a nuestros invitados, el ingeniero Ricardo Obiols, miembro de la Asociación Guatemalteca de Contratistas de la Construcción, y también pues tenemos a Emerson García, analista invitado, así es que ambos, muchas gracias por estar acá. ¿Qué problemas importantes han tenido en el tema del uso de la Ley de Compras y Contratación? ¿Cómo la ven ustedes? Yo creo que aquí lo importante es, tenemos un problema en la inversión de la infraestructura de obra pública y todo el mecanismo que conlleva su contratación. Pero creemos que el problema es un problema de fondo, es un problema al final más amplio que solo la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, sino que es todo el proceso que hay para planificar, para poder programar, para poder definir cuáles son los proyectos, después para contratar y después para mantener. La Ley de Compras y Contrataciones, que es súper importante, que debe generar transparencia, que debe generar claridad, que debe incentivar a que participen, es solo una parte de esa, que es cuando se va a contratar la obra. Pero tan importante es la contratación como el definir por qué esa obra y en este lugar, que no obedezca a intereses políticos, claro, sino que venga una planificación donde lo que se está evaluando es que tiene realmente una justificación, donde hay factores económicos, sociales, en beneficio de lo que le conviene al país. Ahora, en general los trámites, en general todo ese proceso, ¿no merece más bien una simplificación? Guatemala es muy engorrosa, la tramitología es terrible. Por supuesto que requiere una simplificación y en todos los procesos, incluyendo el cómo se puede calificar a las empresas que van a participar en estas obras, porque parte de la Ley de Compras y Contrataciones viene el REGAE, y el REGAE es un mecanismo que está sirviendo de filtro o de limitación para saber qué empresas van a participar. Entonces, al final de cuentas, por eso digo que hay que entender completo todo el proceso para poder encontrar una solución de fondo, porque si no, lo que sucede es que se busca solo en la Ley de Compras y Contrataciones y no vamos a responder de fondo si todas las obras se están definiendo por razones políticas y no por las razones técnicas correctas. Como asociación, nosotros invertimos en un índice siguiendo una metodología del Banco Mundial, en el cual el objetivo fue, de una manera objetiva, poder darles herramientas a las instituciones para medir realmente todo ese proceso y dónde estamos, porque hay una percepción de que las cosas no funcionan, pero ¿cómo la podemos medir más allá de una percepción? Entonces se elaboró ese índice y los resultados son súper interesantes, porque Guatemala sale súper mal calificado en todo el proceso. Ahora, Emerson, esto se contrapone, por no decir es contradictorio abiertamente, con la forma de la asignación de las obras, que se ha vuelto hasta una moneda de cambio en el Congreso de la República, y los gobiernos de turno hacen transacciones para pasar leyes o para pasar algún otro tipo de cosas justamente en la asignación de obras. Eso se contrapone totalmente a lo que pasa actualmente en el país. Claro. De hecho, la idea de crear una ley de infraestructura vial era precisamente para eso, crear una superintendencia que se dedicara a poder elaborar un plan nacional de cuáles son las obras que más necesita el país en nivel de prioridad. Pero a mí me gustaría mencionar algo, José Eduardo y Ricardo. Yo creo que lo más importante es que en Guatemala uno de los mayores problemas es que se hacen leyes casuísticas.
Yo creo que es menester recordar que esta última reforma del 2016 se hizo justamente como queriendo hacer una... como un tacuche que pudiera cubrir a los funcionarios de ese momento, y recordemos que las leyes tienen que ser generales, abstractas, impersonales. Cuando se quiso hacer esta camisa de fuerza, precisamente para que los funcionarios no se salieran de su ámbito de funcionalidad, la intención fue buena, pero lo que se quiso hacer fue poner candados para que estos procesos fueran más controlados. Pero lo que sucedió, y yo creo que Ricardo lo acaba de decir, es se creó más burocracia, y seamos sinceros, la burocracia es amiga de la corrupción. Todo lo que es burocracia, todo lo que es discrecionalidad se presta a corrupción. Entonces lo que sucedió fue que se crearon más procesos engorrosos, plazos mucho más largos, que lo único que hicieron fue darle al funcionario un esquema mucho más largo para poder ejecutar, y esto lo que hizo fue que se ejecutaran unas obras más rápidas que las otras. Depende quién podía entonces darle al funcionario incentivos perversos para que lo pudiera agilizar. Ahora, entonces hay un interés en mantener las cosas como están. Eso es lo que se percibe. Y no cambiarlo, no tocarlo. Claro, y eso es lo que se percibe cuando no se quiere hacer una reforma a la ley de contrataciones. ¿Por qué menciono, José Eduardo, la ley de infraestructura vial? Porque lo que se quiso hacer a través de esta ley fue lo que hablamos anteriormente, y es viabilizar las obras que, según un plan a largo plazo, se pudieran encaminar hacia donde debe de ir. La ley de contrataciones del Estado tiene dos cosas fundamentales que hacen que los procesos vayan lentos o vayan rápidos. Uno son los montos. Hasta dónde se puede, digamos, cuando se trata de compra de baja cuantía, cuando se trata de compra directa y cuando se trata de licitación o cotización. Y el segundo de los temas importantes es los plazos. Siempre que se ha tratado de reformar la ley de contrataciones, se ha tratado de decir que no se hagan, tienen que cumplir 180, tienen que cumplir un año. No. Lo que debería hacerse es un piso, es decir, dentro de tanto tiempo deberíamos de resolver. Esto lo que permite es que si a usted le dicen, por decirle el ejemplo, en la licitación no puede durar más de 6 meses. Pero si el procedimiento se puede hacer en 3 se hizo. Y si el tema de la cotización no puede abarcar más de 60 días, pero si usted lo hizo por su eficiencia en 20 días, lo puede hacer en 20 días. Y eso lo que haría es, toda vez se cumplan los procedimientos establecidos en la ley, usted podría avanzar con esos procesos. Entonces, debemos de ampliar los plazos, debemos de reducir los plazos y debemos de ampliar los montos. ¿Y los montos por qué? Porque ya la realidad nacional ya no es acorde a lo que establecía en ese momento, en el 2016, los montos que se fijaron en esa reforma. Hoy ya 90,000 quetzales ya no es lo que era en ese entonces, ya hace 9 años, 900,000 quetzales ya no era lo que era en ese entonces, ya no es lo que era en ese entonces, y entonces yo creo que es necesario reformar los montos y reformar los plazos. Ahora, hay un punto importante y es el que usted tocó, porque el hecho del dedazo de la asignación de la obra ya lleva una carga enorme en ese sentido. Se supone que los CODEDES están para eso, para atender las necesidades del departamento y para que el mismo departamento diga dónde se sitúen o dónde necesitan las obras, pero en la realidad eso no es así. En la realidad no está pasando de esa forma y se opera la transacción desde el Congreso de la República. ¿Cómo cree usted que tendría que ser la reforma para que eso fuera, para empezar, más transparente? Fuera del asunto de los montos, empezando por la designación de dónde y por qué de determinada obra. Repito a lo que mencionaba anteriormente. Debe ser una reforma integral desde la concepción de los proyectos que son a los que se le debe dar prioridad a todo nivel, ¿verdad? Y ahí habrán niveles, porque habrán niveles municipales, habrán niveles a nivel nacional, pero si hay una planificación que permita definir, uno, cuáles son los proyectos prioritarios, entonces se puede trabajar en la planificación correcta, donde se definan los diseños, se defina una estimación del costo y se le quita la carga política. Cuando llega el momento de contratar,
hay elementos que están ya más definidos, que evitan la discrecionalidad, porque entonces todas esas entidades o instituciones deben responder a un plan mayor de inversión. Entonces ya no les da discrecionalidad. Yo recibo el dinero, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer este puente. Y entonces empiezo a ver quién me puede hacer el puente y entonces empiezo a negociar el precio, favores políticos, las cuestiones, y ahí se empieza a distorsionar completamente todo, ¿verdad? Y de ahí la ley ahorita tiene la complicación de quiénes van a participar, y a la hora de calificar esas licitaciones hay una discrecionalidad de quiénes que pueden a través de revisar, poner tachas y decir esta oferta no. Ahora, esta ustedes en la asociación tienen una propuesta, han llegado a alguna conclusión, creen que se debe hacer de esta o de esta forma. Es lo que le digo. Hay mucha percepción de que no se está haciendo bien, pero no existía algo que objetivamente nos indicara dónde estamos. Este índice que se elaboró, basado en una metodología del Banco Mundial, un estudio que trabajó el CIEN, que se terminó, de 70 países, nosotros estamos en el puesto 54. ¿Sí? Y hay 4 subíndices. ¿Sí? Porque califican la planificación, califican la parte de la elaboración de presupuestos, califican los procedimientos para adjudicar y los procedimientos para auditar. Por ejemplo, en los procedimientos para auditar somos el número 69 de 70. O sea, que en todo el proceso, y eso es un valor ya objetivo, que ese se le presentó al presidente, se le ha presentado a diferentes instituciones para decir, miren, hay un primer instrumento que puede ser como punto de partida para decir el país está aquí. Entonces ya hay indicadores que permiten medir con estos cambios, ¿sirve o no sirve? ¿Cómo medimos si esos cambios van a funcionar o no si no tengo un punto de medición? Ustedes ya se lo presentaron al presidente. Ya se le presentó. ¿Cuál fue la respuesta de él? Le encantó, le gustó, pero no ha pasado nada más después de eso. Se le presentó al comisionado contra la corrupción, se le ha presentado a las entidades, al BID, al Banco Mundial, se le presentó al Consejo Económico y Social, hubo una presentación pública para periodistas y tanques de pensamiento, y todo el mundo refleja el valor del índice que se tiene como punto de partida. Pero el problema de ahí es lo que mencionábamos, hasta dónde hay voluntad de que eso empiece a cambiar, porque afecta muchísimos intereses. Pero como aporte, llegamos a la conclusión de que en lugar de estar intentando de ver cómo se modifican estas cosas, todo lo demás se vuelve percepción, si funciona, si hay corrupción, ¿no? Este es un índice objetivo a través de una metodología que se utiliza en otros lugares donde ya nos ubicó. Entonces, cualquier acción de cambio que hagamos ahorita, tenemos un punto para poder saber si estamos mejorando o no. Ahora, esto rivaliza totalmente con la forma política en la que se asigna. Y obviamente, como lo dije antes, habrá grandes intereses en mantener la situación así, porque la moneda de cambio para pasar el presupuesto, por ejemplo, es esa. Es una asignación a dedo, bastante mañosa, para poder pasar entonces las leyes o el presupuesto que le interese al Ejecutivo. Tú mencionabas el tema de los consejos de desarrollo y yo creo que de una u otra manera la intención de que fuera a través de los consejos de desarrollo originalmente hace muchísimos años fue positiva. Claro, porque eran quienes sabían cuáles eran las necesidades de cada distrito. Al día de hoy yo podría decir sin temor a equivocarme que los consejos de desarrollo están politizados totalmente y eso pues no estoy inventando el agua azucarada, creo que ya todos lo sabemos e insisto, creo que por eso, ya lo decía Ricardo, hay que hablar de una planificación a nivel nacional, algo a largo plazo. Y sí debería de ser algo que no debería estar en manos del Congreso de la República, eso no me queda la menor duda,
debería de ser un ente especializado el que debe encargarse de determinar cuáles son las obras prioritarias que necesita el país y cuál es la metodología que debe estar establecida también. Lo que hablaba, no puede ser nada al azar, sino tiene que estar algo establecido de manera técnica. Yo creo que las cámaras ya lo han presentado varias propuestas de cómo poder elegir a las mejores empresas, por decirlo de alguna manera, o a las mejores personas individuales o jurídicas que se puedan encargar del desarrollo de cada uno de los proyectos. Los montos lo dirá el mercado, y yo creo que lo que debemos trabajar, como bien decía Ricardo, más que una reforma, que sí creo que hay que hacer una reforma a la ley de contrataciones, debemos de trabajar también en una planificación que no dependa de cómo amaneció el presidente ese día, qué negociación política tiene que hacer con el Congreso de la República, sino que se levante a decir, bueno, ok, ¿qué hora la que nos toca hoy? Esta, perfecto. Por supuesto que hay cosas que hay que ir resolviendo día a día, pero no podemos dedicarnos, José Eduardo, a solo apagar fuegos como lo del kilómetro 44 y ahora se cayó un puente, ahora trabajemos en eso y ahora todo está enfocado en una sola obra, sino crear una ruta de obras prioritarias y conforme se vayan presentando las obras que sean de emergencia, pues irlas solventando, pero sí crear una línea de trabajo que no dependa de un tema político. Ahora, esto es un círculo vicioso. Sí. Por algún lado hay que romperlo, pero ¿cómo se rompe cuando hay un interés manifiesto en no romperlo en las esferas políticas? Hay dos leyes que están atrancadas en ese sentido. Las reformas o posibles reformas a la ley de compras y contrataciones y la ley del servicio civil. Sí. En ninguna de las dos conviene transparentar al sistema. No le conviene transparentar eso, porque el dedazo para contratar empleados o el dedazo para decidir qué obras y montos, o sea, es que así es como está, es la moneda de cambio, insisto, con la que, pero ¿cómo lo rompemos? Yo lo decía anteriormente, siempre que inicia una legislatura nueva, los primeros 6 meses, un año es donde la voluntad política está a favor de las leyes que se tienen que aprobar. Yo no digo que no se pueda en este momento, al contrario, creo que estamos en un momento coyuntural a nivel del Congreso de la República en el que se pueden aprobar leyes de trascendencia nacional. El tema aquí es si el presidente de la República, que es el que tiene la política nacional, no la tiene clara, sino todavía está usando monedas de cambio, es más difícil aún decir al Congreso, bueno, esto es lo que necesita el país, porque recordemos que al final los diputados del Congreso de la República se deben a sus electores, y yo no creo que algún diputado del Congreso de la República no vaya a legislar de conformidad con el beneficio del país. Pero si el presidente de la República no tiene un plan que vaya en beneficio del país con objetivos establecidos previamente, va a ser mucho más difícil que el Congreso de la República pueda pegarse a eso, y menos aún si lo está usando como moneda de cambio para poder realizar objetivos que él tiene establecidos. Seamos muy realistas. ¿En qué? 7 o 8 meses estamos discutiendo el próximo presupuesto. Sí. Y seguro va a ser más grande. Sí. Y para eso van a necesitar hacer transacciones. Y esa ha sido la moneda de cambio. Ese es el pago. Yo creo que hay que presionar desde los distritos a los congresistas, a los diputados del Congreso de la República, y tenemos que hacer una agenda. Yo creo que le toca no solo a la Junta Directiva, a la instancia de jefes de bloque, hacer una agenda que sea una columna vertebral de cuáles son las leyes más importantes. Tú ya lo decías, la ley de servicio civil creo que es importantísima, y la ley que hoy estamos discutiendo, que es la ley de contrataciones del Estado. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos en unos instantes. Bienvenidos al party, el ambiente empezó, todo el mundo en calor, bailando al ritmo de las olas, contigo mami a todas horas, hoy nos vamos a aprender, hacia la
TV Azteca Guate, el mejor canal. Noche mágica en Europa. Llegan los cuartos de final de la Europa League. El Lyon, con su fútbol ofensivo y el empuje de su afición, quieren dar la sorpresa. El ataque comandado por Alexander Lacazette buscará hacerle daño al equipo inglés, ya que es un viejo conocido. Pero enfrente está el poderoso Manchester United, que llega dispuesto a imponer su grandeza en el torneo y que junto a su capitán Bruno Fernández lucharán para seguir avanzando en el torneo. No te pierdas el duelo entre el Olympique de Lyon contra el Manchester United este 10 de abril a partir de las 12:30 p.m. por la pantalla de TV Azteca Guate, el mejor canal. Continuamos entonces acá en Azteca Opinión, platicando con nuestros invitados Emerson García y el ingeniero Ricardo Ubiols acerca de este tema. Antes de presentarlo a las autoridades, no es necesario presentarlo a muchas entidades a nivel nacional, pero entidades ciudadanas, porque si esto no tiene un empuje ciudadano, no se ve por dónde se pueda romper esa forma en la que se están haciendo las cosas. Yo creo que ese es el camino. Sin embargo, creímos que por el momento político era importante a las nuevas autoridades que estaban entrando. Sí, por el orden de las cosas. Pues, darle una herramienta que no existía y la posibilidad de, con esa herramienta, de empezar en un punto diferente de los demás. Y lo que procede ahorita y lo que se está haciendo es tratar de socializar ese índice con mucho más instancias, porque al final esta realidad que estamos hablando, pues muchas instancias lo están haciendo. El Consejo Económico y Social presentó un documento sobre el problema de infraestructura y las conclusiones son las mismas. O sea, porque yo tuve oportunidad de participar en eso a través del CES y lo he trabajado a través de lo que se ha hecho en Cámara, y las coincidencias son los mismos, los problemas son los mismos. Ese es el valor del índice, que sí presenta un punto de partida objetivo. Ahora, tiene que haber intención de fondo de querer cambiar. Y cuando hay ese interés perverso interno de que no le conviene, tiene que ser a pura presión social y de instituciones que se unan, no importa de dónde vengan, claro, para hacer la presión que requiera hasta forzar que esos cambios se den. Y muchas veces el gobierno que esté de turno, pues le puede servir de mucha ayuda, pues porque al final, pues si somos claros, no es un problema exclusivo de este gobierno, es un problema que se ha venido cada vez volviendo más descarado y crítico, pero viene de tiempo atrás. Lo que ha hecho es el negocio que se ha generado a través de esos favores políticos. La ley de infraestructura vial es un ejemplo. Partió de ir haciendo una tarea de convencer, de presionar, y fueron años. Sí. Fueron años para trabajar eso. A mí no me gustan las entidades esas supra de todo, pero pareciera ser en esa parte, digamos, la parte viable, para ir trabajando eso. Significan muchas reuniones, mucha conciencia, mucho trabajo de medios, muchísima forma de explicar las cosas. Ahora, ¿es fácil de que la gente lo entienda? Vamos a ver, yo creo que la percepción que hay del problema, todo el mundo lo tiene claro. Sí, es que eso normalmente todos lo tenemos claro. Entonces, el tema es, todo se maneja a base de percepciones que sabemos, pero cosas concretas es difícil al final. Y entonces lo que hay que lograr, y aquí hay como temas paralelos, creo yo, porque uno es
generar que esa planificación de los nuevos proyectos salga a base de fundamentos técnicos, quitarle la politización, toma tiempo, porque tiene que ser a nivel global de todas las contrataciones que se hacen como país. Pero no podemos esperar a que eso suceda y que el país se detenga. Entonces ahí hay que aprovechar la nueva ley de infraestructura con esa nueva figura que permita priorizar proyectos de una manera técnica y no política, que eso es lo que hay que tener cuidado, que no se distorsione y que realmente la ley funcione a través de factores técnicos para priorizar las obras, para que se empiece a desarrollar infraestructura, para que se pueda continuar en lo que se puede desarrollar lo otro. O sea, hay un ejemplo clarísimo como es Chile. Chile tiene una institución que se llama SECTRA, y entonces ellos han logrado, viene desde la época de Pinochet, que la creó, Claro. y la formó eminentemente técnica. Es tan poderosa que ningún político puede debatir las prioridades técnicos que ellos definen. Entonces, todas sus inversiones van orientadas al plan que ya tienen a través de esa institución y ya saben que viene, dónde viene la otra línea de metro, dónde viene la otra, las condiciones. Es eminentemente técnica la decisión y los políticos ya no tienen poder de influir en esa decisión. Eso aquí es lo que hay que empezar. Ahora, para lograr ese convencimiento, yo recuerdo cuando se estuvo platicando acerca de la ley de infraestructura vial, se redujo a una simplificación, porque lo del índice lo entiendo, pero tiene que ser mucho más digerible para las personas. Vamos a ver, para que las personas lo entiendan perfectamente bien. La ley de infraestructura vial, digamos, hasta cierto punto el éxito, porque ya sabemos que se tardó igual años, fue lograr reducir a la más mínima expresión esa explicación que requiere la gente. Vamos a ver, el índice al final no es el mecanismo para lograr eso. El índice lo que buscó es dar una herramienta para poder darle un seguimiento y poder evaluar si realmente estamos mejorando o no con los cambios. Porque hoy no tenemos, ¿cómo sabemos si estamos mejor o peor ahorita? Ahorita ya tenemos un punto de partida, en 3 años lo vemos y las acciones que se han tomado mejoran o no mejoran. El otro tema es a través de acciones como la ley esta de infraestructura, si empieza a funcionar, entonces ahí vamos a lograr si realmente ese esquema, a través de criterios eminentemente técnicos, se pueden desarrollar prioridades y proyectos donde se quite toda la politización. Entonces ya se puede empezar a trabajar sobre eso. Pero si no hacemos presión a diferentes instituciones para lograr que eso cambie, en el Congreso no les interesa. Claro. Esa es la realidad. A ver, cuando uno ve esta situación, y uno ve, por ejemplo, a los alcaldes ofreciendo una cancha de fútbol antes que el sistema de drenajes de un pueblo. O sea, también se requiere que la gente coopere y entienda que una cosa es prioritaria y la otra es hasta cierto punto pero muy accesoria. Eso no está sucediendo también a nivel de nuestras poblaciones, que prefieren el salón de actos, que prefieren la cancha de fútbol, que prefieren ese tipo de cosas antes que las obras que quizá no ganan votos, pero que son sumamente importantes. Hay que convencer 1 o 2 bancadas que se enamoren de un proyecto así, ¿no? Yo siempre he dicho que la política es como el mercado, la ley de la oferta y la demanda. Muchos critican a los partidos políticos, pues no estoy defendiendo, pero es la realidad. Muchos critican a los partidos políticos de los ofrecimientos que hacen, pan y circo. Pero al final, si los votantes no demandaran eso, obviamente los partidos no lo ofrecían. No, estamos claros en eso. Claro, entonces creo que tú lo acabas de decir de una manera de lo más simple posible de entender. Y el tema es, sí tenemos los ciudadanos que empezar a pedir prioridades. Ese es por un lado. Por otro lado,
alguien dijo por ahí, es que nos gusta que haya alguien que tome decisiones y que mande. Yo también creo eso. Yo creo que no siempre se puede esperar a que el pueblo diga qué es lo que quiere, porque como tú bien dices, van a decir, queremos la cancha, queremos el salón social para hacer fiestas de 15 años. Pero ahí es donde el político, en el momento que tiene el poder, en el momento que está ejerciendo el poder en el Ejecutivo o en el Legislativo, tiene que decir, no, a ver, ya estamos aquí, ahora vamos a tomar la decisión de que esto es lo que necesita el país. Porque yo ya sabía lo que iba a llegar a hacer cuando estuviera tanto en el Congreso de la República como en el Ejecutivo. Yo debería de saber cuáles son, si soy el presidente de la República, debería de saber qué es lo que necesita el país. Y si soy diputado de un distrito, debería de saber qué es lo que necesita el distrito. Entonces, como es la ley de la oferta y la demanda, como lo mencionábamos hace un momento, creo que sí está en manos de los políticos, tanto de los diputados del Congreso de la República como el presidente de la República, a través del ministro de Comunicaciones, en este caso, decir, esto es lo que necesitamos. O sea, no podemos esperar a que el pueblo diga qué es lo que quiere. Yo voy a estar de acuerdo con lo que decía Ricardo, de que yo creo que hay que empujar, presionar un poco de manera ciudadana a los políticos para decir, ok, ya. Yo creo que ya es necesario de que le quitemos el tema de la decisión de qué es lo que se tiene que hacer a nivel de infraestructura a los políticos, y que los políticos se dediquen a hacer lo que saben hacer, que en este caso en el Congreso de la República es reformemos la ley de contrataciones. Recordemos que al final la ley de infraestructura vial no salió como se tenía que hacer. Al final fue la ley de infraestructura vial prioritaria. Es decir, hay ciertos proyectos nada más. Un cambio profundo para que fuese digerible para, digamos, para esa parte. Y que fuera aprobada a corto plazo. Claro. Porque si se hacía como de verdad se necesita hacer, probablemente se hubiera extendido más de lo que ya se viene haciendo durante años. Pero yo creo que es necesario que se haga esa ley para poder trasladar los proyectos que se necesitan hacer a favor del país a una instancia que tome las decisiones técnicas. No podemos seguir dejando la decisión de qué proyectos son los que necesita el país en manos políticas. Eso no me queda la menor duda. Bien, es momento de otra pausa, pero volvemos. Muñecos y muñecas, feliz miércoles. Vean, yo quiero invitarlos desde ya para que ustedes no se pierdan el fin de semana que es chilero, porque el sábado vamos a estar desde San José Pinula para que usted vaya, se tome fotos, nos acompañe y haga los juegos con nosotros. Y el domingo vamos a tener también la Miss Chilera calentando este verano, pero también en mi sección Chilero Fit vamos a hacer una rutina que usted no se puede perder todos los fines de semana por la pantalla de TV Azteca Guate. Suéltale, Rocky. 4 generaciones se enfrentan en una misma cocina. Los clásicos se adueñarán de la cocina con su experiencia. La generación cassette impondrá su sabor. Los millennials intentarán hacerse tendencia. Y la nueva generación demostrará de qué está hecha. MasterChef Celebrity Generaciones. Todos los domingos a las 7 de la noche. Exclusivamente por TV Azteca Guate. El mejor canal. Guate, el mejor canal. Continuamos entonces conversando acerca de este tema, la ley de compras y contrataciones, la definición de las obras, etcétera, etcétera. Pero fuera de la definición de las obras, que es muy importante. A ver, pasemos a esa parte de la tramitología también, a esa parte de, o sea, en Guatemala la hacemos cansada para cualquiera, en casi cualquier cosa. ¿Qué otros aspectos habría que abordar en ese sentido? Bueno, estamos hablando de tramitología de infraestructura, porque está aparte toda la tramitología que conlleva... Le voy a poner un ejemplo. El Ministerio de Comunicaciones en enero empezó 60 procesos
para licitar mantenimiento de carreteras. Mantenimiento. Habían puesto personal nuevo, totalmente nuevo, y todos los procesos tuvieron que dar marcha atrás porque sabían que se iban a caer, porque no estaban de acuerdo a los requerimientos de la ley. Entonces, a iniciar de nuevo con los procesos, y sabemos que tenemos a la niña tocando a las puertas este año. A ese tipo de trámites y a ese tipo de burocracia me refiero. Pero tengo que insistir, eso es falta de una planificación adecuada. Porque si se está improvisando a última hora a levantar los eventos, a revisarlos, de ahí que no cumplan, pues es porque de fondo se hicieron mal desde el principio todos los procesos. Claro, eso fue lo que pasó. Y eso es lo que pasó. Entonces, al final, es un proceso de que las instituciones están careciendo de una planificación y de una dirección donde los que llegan a dirigir lo tengan claro. O sea, realmente esa planificación debe poder trascender funcionarios. El funcionario que llega no tiene que ver ahora que me toca, que viene, que está, porque la planificación debiera ser ya consistente para que los funcionarios ya solo le toque dar seguimiento. Y entonces se evitaría mucho de ese reproceso y se ahorraría mucho de ese tiempo. Porque lo que sucede es que se entran a improvisar. Salen unos y entran otros. Bueno, pero qué mejor ejemplo que 4 ministros en lo que en año y pico, ¿verdad? Pero fuera de eso, que sabemos ya que sí es un problema grande. Requisitos, tramitología, todo ese proceso. O sea, yo soy amigo de lo privado y obviamente todas estas decisiones en lo privado no surgen así, porque el privado sabe cómo, sabe la categoría de la emergencia y sabe que lo tiene que hacer. El Estado, por naturaleza, por el hecho de cuidar ciertos aspectos de transparencia, es de por sí engorroso. Es de por sí, tiene que hacerse un montón de comprobaciones para esto. ¿Cómo podemos atacar eso? Y si a eso le suma que por antecedentes anteriores los funcionarios que entran con cierto temor a tomar decisiones. Entonces cada vez cuesta más que funcionarios acepten. Claro. ¿Verdad? Y yo creo que un poco el problema que ha tenido de 4 ministros es porque ha costado tener gente capacitada para que llegue a los puestos. Y eso es una realidad. Eso es una realidad, porque al final paran escogiendo al que aceptó, pensemos con buena disposición. Si tiene el conocimiento, si tiene la capacidad para después poder ejecutar y actuar con todo eso, y si a eso le sumamos que no tiene la libertad de actuar, sino que tiene que seguir todos esos procedimientos, el proceso se vuelve lentísimo. Uno en una empresa pues toma la decisión, define, saca los procesos y ya estuvo. Pero sabe desde de antemano qué es lo que necesita, qué es lo que va a hacer. No, y es que hay un punto muy importante. Es muy diferente cuando se maneja la plata propia que cuando se maneja la plata ajena. Claro. Y vamos a ese punto de este lado, Emerson. Ahí tenemos una realidad con la que no podemos pelear. En el Estado hay una serie de funcionarios que manejan plata que no es de ellos. Y que por lo tanto no importa tanto en que se gaste. Porque, digamos, un empresario sabe que una mala decisión tiene un costo para él fatídica. Nosotros no tenemos ese sistema de rendición de cuentas. ¿Cómo podemos trabajar en eso? Cuando tú mencionaste la reforma a la ley de servicio civil, yo creo que tal vez las personas que nos están viendo dijeron, bueno, ¿y qué tiene que ver con los proyectos, con las obras, con la infraestructura? Tiene que ver muchísimo. Así es. Tiene que ver todo. Tiene que ver todo. Y es bien sencillo porque explicado en un plato pueden haber ministros y viceministros que tomen decisiones políticas.
Pero los operadores técnicos, los que manejan los procesos administrativos, estas personas deberían de tener una carrera administrativa que no cambie gobierno con gobierno. Porque como bien decía Ricardo, al momento de estar cambiando personal técnico que lleve a cabo todos los procesos de licitación, compras, cotización, todo lo que ya sabemos del funcionamiento del Estado, estamos volviendo a poner a personas a que aprendan cómo funciona y encima a que aprendan con miedo porque han visto que otras personas que no lo hicieron bien, entonces tienen problemas con la Contraloría General de Cuentas y problemas con el Ministerio Público y una serie de situaciones que hacen que actúen con miedo. Yo lo que considero es, aparte de hacer carreras administrativas, que las personas técnicas sigan manejando los procesos administrativos de adquisiciones, compras y todo lo relativo al contenido de la ley de contrataciones, también yo creo que lo que debe de suceder es, volvemos al inicio de la plática, hacer que los procesos sean menos engorrosos y adecuar la ley de contrataciones a los montos reales que hoy por hoy existen. Estamos tomando en cuenta los montos que habían hace 9 años para poder realizar ahorita procesos de contrataciones que ya no están acorde a los montos que ahora se están manejando en el mercado, y no solo nacional sino internacional. Entonces yo creo que si no actualizamos en primer lugar nuestra legislación y si no hacemos que exista una base administrativa técnica, de nada va a servir que tengamos una lista de prioridades para qué es lo que necesita el país de infraestructura si no tenemos quién lo va a llevar a cabo. Ahora, ¿cómo hacemos para quitar la discrecionalidad? Porque yo entiendo que lo que ustedes van es a quitar discrecionalidad de manos de funcionarios. Yo vi un asunto dramático entrevistando al actual ministro de Comunicaciones. O sea, creo que para todos está claro que el puente Belice 2 es prioridad. ¿Por qué? Porque el puente Belice original ya no puede recibir más tráfico del que está recibiendo y hay que desfogar esa área. Se había decidido hacer el puente Belice 2. Iba en camino todo el asunto. Cuando yo pregunto ahora sobre el puente Belice 2, el nuevo ministro me dice, primero, el diseño estaba malo. Y segundo, no tenemos derecho de vía para poderlo construir. O sea, podríamos hacer el puente, pero del otro lado no tenemos para dónde llevarlo. Y de ese puente, porque se suponía que abajo pasaba el tren, depende lo del famoso metro que se ofreció al principio. Entonces, ¿cómo podemos luchar contra una cosa así cuando unos ministros dijeron que sí, pero otros ministros, el ministro actual dice, eso no se puede hacer? Eso es justamente lo que se creaba con la ley de infraestructura vial, que era crear una instancia técnica multidisciplinaria que pudiera crear prioridades y que esas prioridades no las decidiera un ministro, no las decidiera un diputado, no las pudiera decidir el presidente según la moneda de cambio que necesitara en ese momento coyuntural, sino que fuera una lista de prioridades, por ejemplo, en este caso, el puente Belice 2, que se llevara a cabo sí o sí, sin importar si en ese momento había que aprobar un presupuesto y había que hacer canjes o trueques, sino simplemente que esté definido por una institución o un ente eminentemente técnico. Desgraciadamente el tiempo en televisión es así, nos ha comido segundos para una conclusión. Bueno, yo creo que lo que es bueno es que hay una coincidencia en que debemos cambiar las cosas como se están haciendo las cosas, donde debemos generar credibilidad, y eso surge de una planificación adecuada. Lo que hay que tener en cuenta es que eso no puede tener infraestructura prioritaria que hay que hacer, y a través tal vez de la ley de infraestructura prioritaria se puede generar un mecanismo para que de una manera transparente se pueda empezar a contratar, en lo que se puede presionar para que se despolitice las decisiones de inversión. Bien, muchas gracias a ambos, les agradezco mucho por haber aceptado la invitación, a todos ustedes también, muchas gracias por su atención, tengan una excelente noche.